Cuando me Er hat es auch digáis. gerade. ¿Ya? Ja. Buenos días. ¿Está bien? Bueno, buenos días, compañeras, compañeros. Empezamos con el foro 4, en el que vamos a ver el tema de la digitalización y vamos a analizar la situación en la configuración de la transformación digital en las empresas del sector industrial. En España, como en otros muchos países europeos, la digitalización sabemos que es un proceso desigual, con una serie de empresas que van muy avanzadas en el proceso y con otras que van bastante por detrás. Por lo que desde un punto de vista sindical, estos proyectos que nos van a presentar los compañeros pues son de gran utilidad a la hora de desarrollar nuestra acción sindical en los procesos de digitalización que tienen que afrontar nuestras empresas industriales. Vamos a tener 3 foros o 3 ponencias que se van a compartir. En la primera ponencia, los compañeros de IG Metal nos van a presentar su proyecto de Atlas de la transformación. Y están con nosotros Jochens Roth, de IG Metal, jefe del Departamento Político Transnacional que antes llevaba el subdepartamento de cogestión y de delegados sindicales, y Catherine Sefas, de IG Metal también, del Departamento de Política Sindical Transnacional. Os dejo con ellos y nos contarán el proyecto Atlas que han llevado a cabo desde 2019. Vielen Dank, liebe Kollegen. Nein, leider versteht man das nicht. Es ist sehr, sehr leise oder das Mikrofon ist gar nicht eingeschaltet, sagt der Dolmetscher. Wunderbar. Muy, muy bien. Bueno. Muy buenos días y bienvenidos. Un gran placer que para nosotros que podamos presentar un ejemplo de cómo se puede configurar la digitalización y la configuración de la digitalización desde la perspectiva de CALP. Hemos traído un pequeño vídeo a título de introducción que nos gustaría presentar al principio de esta intervención. Comentario de los intérpretes aquí en la cabina, no tenemos sonido. Bueno, compañeras, compañeros, ha sido un pequeño vídeo sobre una jornada de acción organizada por IG Metall a finales de octubre en 50 ciudades en toda Alemania, con una participación de unos 50.000 compañeros y compañeras que han participado en esta campaña el día de la acción. Se trataba de presentarnos con una voz muy fuerte para dejar claro que los trabajadores también quieren participar en la configuración de una transformación justa, quieren ser una parte de esa transformación y por eso lo más importante en este contexto es hacer partícipe a las personas en la configuración. Hay que preguntarles sobre sus necesidades, qué es lo que necesitan ellos. Bueno, la música de trasfondo se ha apagado. Muy bien. Esto a título de introducción para la jornada de acción y ese día de jornada de acción está
integrada y esto lo queremos explicar. No hace falta leerlo, pero queremos dejar claro que esta jornada de acción es solamente un elemento de todo un concepto de IG Metal para hacer partícipe a los trabajadores en los procesos de transformación y cómo lograr tener en cuenta la perspectiva de las compañeras y de los compañeros. Todo esto empezó al final con un proyecto en la ejecutiva de IG Metall que se llamaba Trabajo e Innovación en 100 empresas en toda Alemania con participación de los trabajadores, de los comités de la delegación sindical, pues trabajamos en la configuración concreta de la administración, muy a menudo integrando también a la dirección. Esto ha sido para nosotros el punto de partida para trabajar este tema. Y sobre la base de estas experiencias, al final se ha realizado el primer atlas de transformación. Esto lo veremos en la próxima transparencia para que os hagáis una idea. Nada más, próxima transparencia. Sobre la base de los resultados de este proyecto, trabajo e innovación, sobre esta base realizamos una encuesta en casi 2.000 empresas en Alemania, donde tenemos la responsabilidad. Al final se trataba de conocer los cambios en las empresas, o sea, se trataba de analizar cómo es la situación en las respectivas empresas, porque en el contexto de trabajo e innovación era importante pues recibir información, también información de los compañeros en otros distritos de IGMETEL. La transformación digital pues es muy diferente. Por eso uno de los puntos clave para nosotros debe ser pues adaptarnos a la situación en la empresa y no solamente presentar un patrón para todos, para transferir un modelo a todos. Esto es lo que hicimos en una primera fase con el Atlas de Transformación 1.0, así se llamaba. Hicimos esta encuesta para analizar los riesgos y las oportunidades de la transformación. Se trataba de conocer las áreas de actuación. Los miembros del comité, los delegados iban a ser sensibilizados para que sepan lo que significa esto para el tema de la garantía de empleo, qué significa todo ello para la cualificación de los empleados y además qué reivindicaciones podemos presentar nosotros a los políticos que pues en la jornada de acción hemos intentado presentárselo a la opinión pública. No debe haber despidos en la fase de transformación, por ejemplo, y debe haber inversiones públicas en la infraestructura. Estos son temas que tratamos ayer también en una de las sesiones plenarias. Bueno, la próxima transparencia. Aquí podemos ver los resultados del primer ciclo. He dicho casi 2.000 empresas del ámbito de IG Metall han participado. La encuesta es un número nada desdeñable en total. IG Metall es responsable para 10.000, 11.000 empresas en estos sectores. Ahí tenemos delegados sindicales elegidos, tenemos comités de empresa, estructuras buenas y en la quinta parte de estas empresas han participado en estas 2.000 empresas. Hay más de 1,7 millones de trabajadores y por eso los resultados y las suposiciones que resultan de esta clase de transformación han sido importantes para nosotros, también para el análisis y para los parámetros, cómo estructurarnos y cómo posicionarnos en la próxima transparencia. Podéis ver al título de ejemplo algunos de los resultados de estas encuestas. Me explico. Hemos hecho preguntas muy concretas. Hemos tratado, por ejemplo, la cuestión si las empresas tienen estrategia para la transformación o pues están en esta fase sin ningún plan. Eso es importante para nosotros. Una planta de Bosch, por ejemplo, con 5.000 empleados
y que únicamente se dedica a la tecnología del diésel. El tema de la orientación estratégica es fundamental para esta planta porque yo sé que todos los productos que se fabrican en esta fábrica pues están en vías de extinción y si no me centro en desarrollar nuevos productos en esta planta y si no reflexiono sobre las cualificaciones necesarias, pues al final la planta se puede cerrar ya y eso es algo que queremos impedir. Y bueno, nos ha asustado muchísimo que más de la mitad de los delegados sindicales y de los miembros de comité en estas 2.000 empresas nos han contestado que la empresa, mi empresa, no tiene ninguna estrategia para hacer frente a estos cambios. Y esto para nosotros fue una invitación para seguir trabajando en esos temas y no estar como el conejo ante la serpiente hasta que ya no se necesiten los productos. No, se trataba de generar ideas. Otro resultado que también nos ha dado mucho que pensar, lo vemos en la próxima transparencia, el tema de la planificación de personal y la cualificación. El 95% de los empleados encuestados en estas empresas han dicho que las empresas no invierten suficiente y que hay una gran demanda de cualificación y de capacitación y esto tampoco es un automatismo. Las direcciones de las empresas en muchos casos no lo hacen. Al final depende de nosotros de pedir eso. Bueno, esto es algo que intentamos hacer con los resultados y con las protestas en las calles. Y último ejemplo que me gustaría presentaros aquí. Aquí podemos ver la dimensión transnacional de todo ello y esto es un punto que se trata aquí en esta conferencia. La pregunta ha sido las decisiones sobre el cómo y dónde y el futuro de los puestos, estas decisiones se toman en la empresa o en otro lugar. Y nos hemos dado cuenta, no nos ha sorprendido tanto, pero la dimensión sí ha sido impresionante. Solamente el 10% más o menos de los miembros de comités y delegados sindicales han dicho que las decisiones estratégicas se toman en la empresa misma. El trabajo sindical muy a menudo, con toda razón, se organiza de forma que se hace sobre el terreno con los delegados sindicales, con los sindicatos locales, con los miembros de comité, pero eso demuestra que al final la creación y la cooperación en redes es una condición previa indispensable para poder desarrollar estrategias de actuación y los sindicatos deben actuar en este sentido porque si no, la dirección hace con nosotros lo que les dé la gana. Y bueno, con esos resultados y estas conclusiones del Atlas de Transformación, pues quiero finalizar mi ponencia y paso la palabra a mi compañera Katrin Schäfer, que os va a presentar otro ejemplo del Atlas de Transformación y que se basa en los resultados en estas conclusiones para deciros cómo hicimos después. Bueno, los resultados de este Atlas de Transformación nos dicen claramente que la participación de los empleados en estos procesos de transformación es insuficiente. Eso es algo que pedimos como sindicato. Nosotros pedimos que se adopte medidas políticas para acompañar estos cambios, medidas para el mercado laboral. La ministra de Industria lo ha dicho ayer y Wolfgang Lemp también ha presentado la iniciativa de IG Metall sobre el tema. Esto significa también que a nivel de la empresa como IG Metall junto con la dirección trabajamos en acuerdos para el futuro para que no pase lo que hemos dicho cuando hablaba del ejemplo de Bosch, o sea, cuando ya no se necesitan productos, se cierran emplazamientos enteros. No, se trata de encontrar soluciones a medio y largo plazo con perspectivas para la gente que trabaja ahí. Eso es fundamental y Matías ha explicado la importancia de eso con el ejemplo de Volkswagen o Wolfsburg, porque vemos que en esta región, pues casi todos los empleados dependen
de la industria de la automoción de alguna forma y no podemos permitirnos el lujo de no hacer nada ante esta catástrofe. No, todos nosotros tenemos que actuar, tenemos que participar en estos procesos de cambio y con ello paso la palabra a mi compañera para que nos presente el Atlas de Transformación. Ja, vielen Dank, Jochen, für die Einführung zum Esta introducción sobre el Atlas de Transformación número 1 ha evolucionado este Atlas, como ha dicho Jochen, los resultados son los resultados del año 2019 en una campaña muy concreta, en un periodo de tiempo muy concreto. Hicimos esta encuesta, sino una encuesta y como dice Jochen, en casi 2000 empresas que han transmitido mensajes muy claros a los políticos con estos resultados, pero sabemos que la transformación al final se configura también en las empresas y sobre todo sabemos que no solamente estamos hablando de la digitalización, ayer ya lo debatimos, hoy también lo hemos visto ya un par de veces. Tenemos por un lado la digitalización, pero también tenemos el tema del cambio climático. El calentamiento del planeta se puede medir sin duda alguna. Luego tenemos el tema de la globalización, es uno de los motivos por los que estamos aquí. Hay nuevos competidores, nuevas cadenas de valor que cambian. Y vemos también en todos esos temas, no importando de qué hablemos cuando hablamos de la transformación, a fin de cuentas, para nosotros, desde la perspectiva sindical, se trata de los temas de la cualificación y de las garantías de empleo. Y esto es el enfoque, el planteamiento para una ampliación del Atlas de Transformación. No ha sido otra encuesta más en miles de empresas, no. Ahora es una herramienta para los comités de empresa, para las delegaciones sindicales. Se puede utilizar en la fábrica para ver cómo es nuestra situación con respecto a los diferentes temas de futuro. Hemos evolucionado este atlas pues hace 3, 4 semanas solamente se ha lanzado y no es algo que haya sido un proyecto solamente nuevo, es una evolución en base a las experiencias y los resultados del primer Atlas, haciendo partícipe a los sindicatos locales y los miembros del comité para saber cuáles son los temas concretos y qué es lo que tenemos que analizar más de cerca en las empresas. En esta transparencia podemos ver cómo es el nuevo Atlas de Transformación. Es que tenemos 5 módulos diferentes en este Atlas de Transformación 2.0 que se pueden utilizar o todos juntos o por separado, como decía, independientemente el uno del otro, y son como diferentes cuestionarios con muchos temas diferentes. A continuación veremos algunos de ellos y cuál es el objetivo nuestro. Bueno, claro, la perspectiva sobre los temas de transformación en la empresa para saber, bueno, cuáles son los diferentes motores, dónde están visibles en el debate de la digitalización. Nos ha pasado muy a menudo muchos años de trabajar en proyectos de metal sobre la configuración de la digitalización. En el primer paso se ha dicho, bueno, no tenemos eso, no existe todavía en la empresa, pero cuando se mira más de cerca y cuando miras tecnologías concretas, te das cuenta, pues estamos ya en medio de esta fase, o sea, cómo analizamos la situación. Esto es un componente importante del cuestionario, un punto que está incluido siempre porque para nosotros como IG Metal es un tema fundamental, el tema de cómo se hace partícipe a las plantillas, a los delegados sindicales, cómo nos hacen partícipe en ello. Bueno, yo para explicarlo, para detallarlo en algunos de los módulos, por ejemplo, el Atlas de Transformación, Protección del Clima pregunta, pues el tema ya es importante en la empresa. Hay diferencias de un sector a otro. Los miembros del comité, cómo pueden participar. Los temas como la eficacia de los recursos son importantes para, pues, tratar el tema de forma muy concreta a nivel de la empresa. Hay una estrategia comparativa sobre el tema de la protección en las demás ponencias, ya lo hemos oído en otro foro también. Y otra pregunta, ¿el comité tiene estrategia propia sobre el tema? Bueno,
Estos son temas que en el mejor de los casos el coordinador de la empresa junto con los miembros del comité y los delegados los rellena y al mismo tiempo ya se dan cuenta, pues esto puede ser un motivo para hacer un debate. El módulo de la globalización, preguntas que ha comentado Jochen, o sea, ¿dónde se toman las decisiones de la dirección? ¿Ha cambiado eso? El comité de empresa, ¿cómo se posiciona? ¿Conocéis la gente en el comité? ¿Hay un intercambio con estos órganos? Los temas de transformación, ¿cómo se tratan ahí? ¿Qué pasa con el tema de la deslocalización, de la relocalización? Se ha tratado un par de veces ayer y para analizar, hacer un análisis de la empresa propio. Y último ejemplo, un ejemplo de estos temas transversales. He hablado de la cualificación y de la garantía de empleo. Los catálogos de preguntas sobre la cualificación, bueno, son preguntas: ¿qué importancia tiene la cualificación en la empresa? ¿Hay un pacto de empresa? ¿Hay convenios colectivos para ello, para el tema de la cualificación? ¿Hay cualificación y ofertas en todas las áreas o solamente para determinados colectivos de trabajadores se utilizan o no? Y si no, ¿por qué no se utilizan? Etcétera. Bueno, debatir todos esos temas es fundamental, intercambiar puntos de vista para saber cuál es la situación con respecto a este tema y cómo podemos seguir trabajando en el futuro. Otras informaciones sobre el tema es que, claro, se nos ha pedido ser breves aquí. Aquí tenemos una lista de información. Espero que os lo envíen. Tenemos diferentes publicaciones en alemán, en español y podéis echar un vistazo. El tema del Atlas de transformación es solamente un componente, uno de los componentes que utiliza IG Metall para trabajar en este tema, solamente una pequeña fracción de trabajo. Vamos a ver los compañeros que también presentan sus proyectos aquí. Pues voy a hacer un poco de publicidad para nuestra publicación. ¿Ya? Por vuestra interesante exposición del proyecto que habéis hecho. Pasamos a la siguiente ponencia, en la que vamos a ver otro proyecto, el proyecto It's Owl, de sistemas técnicos inteligentes en Ostwestfalen-Lippe. Nos acompañan Oliver Dietrich, de IG Metall en Bielefeld, donde dirige el proyecto Arbeitswelt Plus. Desde 2016 colabora estrechamente con el clúster de innovación It's Owl en proyectos relacionados con procesos de introducción de nuevas tecnologías. Y también está con nosotros Klaus Pita Jansen, que actualmente es asesor del Departamento Trabajo 4.0 y Transferencia Tecnológica, coordinador del Centro de Competencias Relacionadas con la Inteligencia Artificial y que colabora estrechamente con IG Metall desde hace 5 años. Ellos nos van a hablar durante un rato sobre su proyecto. Cuando queráis. So, ihr habt das Wort, bitte. Muchas gracias. Muchos saludos también a todos. Yo no soy ni del sindicato ni de una empresa concreta, ¿no? Porque, claro, cada función conlleva una cierta actitud. Oliver Dietrich, que está a mi lado y siempre me apoya, me han invitado y me ha preguntado si quisiera formar parte del panel. Nuestra red Sistemas Inteligentes Técnicos, OWL, es un acrónimo para la región de la que venimos. Ostwestfalen-Lippe es una parte de Renania-Norte-Westfalia y esta es nuestra tierra, pero no quiero presentar la red, sino sobre todo os quiero presentar un poco como queremos tenido un puente para hacer una cooperación con IG Metall, con el sindicato. Aquí vemos, mejor dicho, en la siguiente, vemos que somos digamos, una confederación de muchas empresas importantes de la región. Conocéis Miele, quizás.
fabricante de electrodomésticos o CLAS, productores para la agricultura, tractores, etcétera. Son empresas muy importantes en nuestra región. Esta región tiene sobre todo muchas empresas del sector eléctrico. Y esta red, por un lado, es un foro para todas las empresas y por otro lado también la ciencia, la parte de la ciencia. La ciencia que en algunos temas muy específicos en el- mm, a- aporta muchísimos conocimientos en este área. Y esto no es algo típico, porque tenemos una plataforma, somos una red tecnológica, porque nos tocamos en tecnología muy innovadora y también hemos aprendido en los últimos 5 o 6 años que la IG Metall es como un socio estratégico y clave. Nos ha costado un poco. Me gustaría presentaros en las próximas dos diapositivas que un poco nuestro historial. Solo voy a comentar brevemente algunos puntos para también para ahorrar tiempo. En el 2011-2012 nos encontramos en base de un llamamiento de nuestro gobierno en distintas regiones para formar unos clústeres en algunas regiones súper especializadas, donde haya empresas de la parte de la ciencia, de la parte de la alta tecnología, y ya lo habéis visto, ¿no? Pero sobre todo esos dos actores, las empresas por un lado y las universidades por otro lado. Hemos participado en el concurso, ganamos el concurso y hemos creado esta red a partir de 5 años, y a la derecha vemos que empezamos un poco tarde con el tema que cómo modifican las tecnologías, cómo impactan el mundo laboral, no solo la parte técnica, sino también cómo se deben cambiar las empresas, las organizaciones, el formato de trabajo. Para vosotros puede ser, nos llegamos un poco tarde, pero somos una red de alta tecnología. Primero analizamos yo qué sé, qué tipo de producción puntera es importante para las empresas y qué puede aportar la ciencia. Y a partir del 2016-17 también hemos formulado reivindicaciones concretas de nuestros socios científicos, y también con el apoyo de los sindicatos hemos dicho que hace falta una versión más holística de la transformación. Y aquí vemos, si la siguiente diapositiva vemos que ya estamos presentes en muchos sitios. Aquí se ve claramente al principio teníamos una estrategia que consistía solamente de temas tecnológicos. Ahora en la presencia tenemos una estrategia que se basa en 4 pilares, y uno de esas 4 pilares es el futuro del mundo laboral. Y sería inimaginable sin tener este camino de conocimiento, ¿no? Quiero dejar claro, podéis ver, en 2018 y 2020 hemos tenido un primer proyecto QR en el que por primera vez hemos entrado en una cooperación, lanzado una cooperación más estrecha con la IG Metall como un socio clave. Y hemos tratado esas cuestiones de manera muy intensiva, como qué tipo de influencia, cómo cambia la alta tecnología el mundo laboral, ¿no? Y esta tendencia se está culminando ahora en estos momentos en los competence centers, en los centros de competencia Avait Plus. Es un área del Ministerio de Educación e Investigación, y hemos
tenido éxito otra vez con los fondos porque no es posible ganar un concurso sin tener cierta credibilidad y sin involucrar también a los sindicatos. Olivo os va a mencionar más detalles. Bueno, eso es solo para una pequeña introducción y en la próxima diapositiva vemos cuáles son los mayores logros de los años pasados. Se podrían comentar muchos temas. Esta construcción, esta red, esta federación, también se ve que se gana mucha competencia, mucho conocimiento y también tenemos datos económicos muy positivos. Esto merece la pena. Yo estoy hablando de vosotros, sobre todo de parte de la perspectiva de las empresas. Al fin y al cabo, las empresas siempre están en una situación que ellos tienen que ser rentables, tienen que operar, pero qué valor añadido tiene una visión más holística con todos los socios y también con los sindicatos que también nos puede llevar a un resultado económico positivo. Voy a darle un poco de caña. Pues vemos, nos hemos reunido en esta red y en este Competence Center y donde nos centramos en estas palabras. No, esos son los términos claves. Queremos ser activos, queremos aprovechar la ciencia y también implementarla. ¿Y cómo hacemos? Lo vemos en las siguientes diapositivas. Es un poco el recorrido nuestro, nuestro historial, ¿no? Que es nuestros resultados más importantes que había mencionado. Es el cuarto punto. Me gustaría comentar algo más sobre el cuarto punto. Hemos entendido que si somos muy excelentes con el conocimiento de la alta tecnología, la transformación del mundo laboral requiere que tengamos más pericia, más conocimientos del que no disponemos en este momento, pero juntos con la IG Metal y con la ciencia estamos buscando expertos, tenemos expertos de conocimientos en sí y podemos hacer ese tipo de actividades. En la próxima diapositiva vemos claramente tenemos muchos temas cuando hablamos de la inteligencia artificial, porque se trata sobre todo de lo que, ¿no? De los efectos de la inteligencia artificial. Aquí tenemos este modelo donde tenemos que mirar la tecnología y podemos sacar muchos temas individuales. No es una imagen completa, solo cubre algunas cosas. ¿Y cómo entendemos el reto? ¿Qué significa para nosotros? Nosotros vemos el reto como un reto sociotécnico, vemos el ser humano como algo que conecta, ¿no? Y también un reto técnico, tanto técnico como humano. Y vemos en la siguiente diapositiva que hemos montado este consorcio y la IG Metal y los asesores de tecnología del IGB también están en el centro. No quiere decir que uno sea más importante que otro, pero hemos decidido que es importante que se vean reflejados en el centro. Y os puedo decir que es un proceso el que vemos que siempre se ha promovido.
porque la tendencia siempre es, pero somos una red tecnológica, nos tratamos sobre todo temas tecnológicos. En la siguiente diapositiva vemos la configuración estratégica y con ello ya casi terminado. Para este proyecto y que tiene una duración de 5 años, es lo que ha requerido el gobierno alemán, que dentro de estos 5 años debería tener una infraestructura ejemplar que también tiene que puede ser como un patrón para otras regiones. ¿Cómo organizar este tipo de proyectos de manera equitativa? ¿Cómo podemos trabajar con ellos conjuntamente para crear el mundo laboral del futuro? Ese es nuestro objetivo, y la competencia regional que hemos sacado de la red la hemos enfocado, y sabemos que tenemos la ciencia, tenemos las empresas, tenemos los sindicatos y la codeterminación, que también es muy importante como mirado, porque puede ser positivo en muchos ámbitos de la alta tecnología. Y si podemos canalizar todos estos conocimientos, entonces tenemos un centro de competencia perfecto. Y esto lo vemos en la siguiente diapositiva, solo muy en breve. Lo hemos traducido, tenemos 4, digamos, paquetes de tarea. Yo quisiera hablar sobre todo soluciones para las pymes, porque no podemos decir que lanzamos unos proyectos ejemplares. Nosotros debemos tener el punto de partida que sea para todas las empresas. El 99% son pymes en nuestra región, no son muy grandes, y ellos deben sacar provecho también, y porque ellos son los que crean, que aportan algo a la creación de valor y el empleo, y como para conseguirlo le llamamos, ¿no?, los proyectos faro, ¿no?, Lighthouse Projects, deben ser como espacios experimentales, y vemos que refleja muchos temas, a veces más tecnológicos, a veces más hacia el desarrollo de la competencia profesional, por ejemplo la empresa Weidmüller, pero también procesos de la implementación del personal. Si vemos todos estos proyectos importantes y los trasladamos a las pymes, si vemos el triángulo de ciencia, empresa y IG Metal. La IG Metal está participando estratégicamente, colaborando en todos esos proyectos, y seguimos trabajando así. En la implementación nosotros podemos cumplir nuestro objetivo de ofrecer un ejemplo de excelencia en el mundo laboral, de la transformación del mundo laboral. Eso ha sido una muy breve presentación, ha sido un gran placer brindarme la oportunidad de presentar mi organización. Me gustaría pasar la palabra a Oliver Dietrich, que lo comentará desde el punto de vista de la IG Metal. Bien, ¿me escucháis? Sí. Bien. Estimados compañeros, muchas gracias por la invitación de poder haber viajado aquí a Madrid y presentaros algo sobre nuestro trabajo como IG Metal, que junto con el cluster OWL de Ostwestfalen-Lippe.
El título ya lo dice todo. Solamente podemos tener éxito en la transformación, no tener éxito en la conversación. Somos también un poco un ejemplo, el patrón en mi opinión, es el único clúster donde la IG Metal participa activamente en el pilar futuro del trabajo. Nosotros no estamos presentes en todas las actividades del clúster, pero en el pilar futuro del trabajo, en la que se trata de los compañeros trabajando en las empresas, creo que es un modelo, ¿no?, para los demás. Me gustaría pasar al siguiente tema, a la región, qué características tiene esta región, cuál es nuestra función y pues, por qué nosotros hemos hecho esa cooperación, y también las condiciones marco que vemos que hacen falta para tener éxito, para ser exitoso y para conseguir nuestros objetivos juntos con las empresas. Y luego la cooperación, los éxitos de la cooperación. También para el IG Metal, ¿no? No solo se trata de nosotros, nuestro clúster, hay más cosas. También una presentación de lo que está cambiando para nosotros como IG Metal, y también hacer un pronóstico hasta 2025, que es lo que queremos conseguir, alcanzar hasta el 2025. Muchas gracias, Angélica. Algunos datos acerca del sindicato, sin entrar en más detalles. Tenemos muchos afiliados de la Federación de la Banda del Sindicato, del DGB y también de la IG Metal. En nuestra región hay 6 directorios que también son los motores de la región, que han dicho que tenemos que encargarnos de esos temas futuros. El clúster se ha formado y nosotros debemos complementarlo. Tenemos 220.000 empleados en esas industrias. Son cifras del 2019-2020. En la región tenemos 2 millones de habitantes. No es pequeña, hay mucho movimiento en Renania del Norte-Westfalia, y también tenemos un PIB bastante importante de 45.000 millones de euros, o sea que es una parte importante de los que aporta Alemania. Tenemos algunas industrias claves, tenemos mucha construcción de maquinaria, tecnología de automatización, electrónica también, y industria 4.0, trabajo 4.0, transformación. Es el pan de cada día, es lo que llevamos haciendo mucho tiempo, y también son los motores del desarrollo industrial de la región. También tenemos muebles de cocina, plásticos, logística, etcétera, etcétera. ¿Cuál ha sido el punto de partida, nuestra motivación para participar? En los años 80 y 90 se han formado algunas redes de la maquinaria, de la parte de las comités de empresa. Yo creo que yo aún no trabajaba y era demasiado joven, no lo sé exactamente, pero la patronal también fundó su propia patronal. En 2013 lanzamos la primera iniciativa grande en Paderborn, a 500 metros del clúster, el foro Heinz Nixdorf, y invitamos a los comités de empresa, también la mesa directiva, el consejo administrativo, para hablar sobre este tema, para hacer este tema, para que sepan de qué trata el Industria 4.0. Después, en el distrito del Norte de Westfalia, yo siendo afiliado, yo llevo
yo era comité de empresa por 14 años y en 2015 hicimos ya publicidad y la primera cooperación se ha establecido para un pequeño proyecto 2016-2017, después del 2018 hasta 2022 el proyecto AWEA. Y ahora estamos ya en la cima de los proyectos que son posibles hasta para los próximos 5 años. Son algo, un territorio nuevo para nuestros comités de empresa. ¿Qué acuerdos marco necesitamos y cuáles son las condiciones? Hemos hecho una votación de todos los partidos que a favor de facilitar fondos a nosotros somos socios, no siempre estamos muy contentos con la cuota de financiación, pero con los fondos nuestros también de las tasas de afiliados con las cuotas hemos podido participar. Hace falta unas condiciones claras, un encargo claro, precisión y también no se trata solamente la política, los políticos nos deben decir exactamente qué debemos hacer, hay que tener un marco claro y eso también nos ayuda y nos apoya para poder implementarlo junto con las empresas y la parte de la ciencia. Las oficinas del sindicato en Ostwestfalen-Lippe eran un motor muy importante. Yo tenía muchísimas ganas de hacerlo y también lo hice. Quizás no son solo los números, las cifras, los hechos, pero la voluntad de hacer esta cooperación con las empresas no es algo que cae del cielo, ¿no? Cuesta trabajo. Normalmente el jefe de Klaus Jensen hizo conversaciones con recursos humanos que le dijeron cómo puedes dejar pasar a los sindicalistas, vamos a tener problemas. O sea que nosotros no los ofrecieron con flores, ha sido un trabajo muy duro, pero ha salido bien al final. También ha funcionado porque hay un intercambio basado en la confianza. Hemos hecho muchos eventos con más de 1000 empleados, los prestamos juntos. Hemos colaborado con más socios. Son unas condiciones que hemos probado, Klaus-Peter Jansen y yo, simplemente lo intentamos y pensando que saldrá bien, ¿no? En breve, algunos logros para la región, para la economía, para los empleados, para la gente de Ostwestfalen-Lippe. Es una región que también es como una región ejemplar porque está muy reconocida como una región que organiza trabajo. Algunos dicen que es una región del futuro. No hay que ser arrogante, pero estamos creando modelos que se pueden transferir a otros sitios. Tenemos un empleo con una evolución tecnológica y nosotros garantizamos vuestro trabajo. Tengo un ejemplo práctico. Uno de los proyectos en una de las empresas ha aportado a que la empresa siga produciendo ahí y que sigue trabajando con muchísima calidad y no hubiera sido posible sin la ayuda, porque además una empresa que lleva muchos años de historia, o sea, funciona, pero hay que trabajar duramente. Y también hay que entender los cambios, es impresionante, es muy importante. Empieza en un clúster tecnológico, tenemos que entender qué significa, no solo el trabajo, sino en qué nos afecta, cómo nos afecta también a los representantes de los trabajadores. ¿Sigo? Nosotros como dije, que hemos logrado, los
¿no? Los logros, los éxitos. Cuando yo empezaron en proyectos con el cluster, los ingenieros en el cluster tecnológico siempre han dicho, cuando se trata de tecnología, hacemos técnica, tecnología y hombre, se llama TOM en alemán, las siglas en alemán. Después de 2 años, los ingenieros dijeron, bueno, lo llamamos T, M, O, tecnología primero, no, después hombre y después la organización. Y así no seguimos, así no va a salir bien. Hace falta otra impresión, hace falta otra filosofía. Y Klaus, creo que podemos decir con toda modestia, no todos los ingenieros tienen este problema, pero podemos decir hoy hablamos de personas, de hombres, ¿no? Del hombre primero, la tecnología después y la organización en tercer paso, ¿no? Para las empresas, para las personas. Y esa es nuestra idea, nuestra guía, ¿no? Porque también en el tema de inteligencia artificial hay que tener una visión holística, ¿no? Para transferir este modelo. Eso no es un asunto trivial. Nosotros no somos expertos de software, ¿no? Pero creación de inteligencia artificial, cuáles son los criterios que tenemos que hacer y cómo serán las condiciones marco del futuro, que está cambiando para nosotros como IG Metal. Podemos involucrar nuestros comités de empresa, Klaus Peter Lenzen y yo, intentamos evitar llevarlos, ¿no? Porque no nos gusta, porque parece como una mosca muerta en el parabrisas. Eso no es lo que nosotros queremos acompañar, participar activamente. Los comités de empresa tienen que estar tan calificados para que estén capacitados de trabajar, aportar algo en todos los sectores. Vamos a hacer sondeos, encuestas, podéis hacer talleres, workshops, no solo la parte de todos los directivos. Estamos intentando calificarlos, formarlos. Necesitamos una nueva participación y necesitamos nuevos métodos. No trata simplemente de subir algo en intranet. Esto no es la participación. Y a veces cuando les tengo que empujar un poco, tengo que darles un empujón a mis que muchas empresas, pero cuando veo la reacción de los trabajadores y de lo que ellos nos encargan, ¿no? En el pliego de condiciones, merece la pena. No solo sacamos folletos bonitos en los que ponen que lo habéis hecho guay, también hemos conseguido que hemos desarrollado productos, algunos folletos, juntos con los comités de empresa, cómo se puede hacer. Esa es la información. Esto es la experiencia de los comités de empresas. Y todo esto también se refleja en una web que siempre está disponible para todos los comités de empresas, sobre todo para las pymes, en las que los comités de empresas no tienen tantos recursos. Y pensamos que con estos productos, con estas ofertas, también no tocamos el núcleo, lo más importante, el punto más importante para ellos. Mi última diapositiva, una pequeña previsión hasta el 2025, sostenibilidad ecologista, a procesos adaptados a la ecología y al medio ambiente va a ser una gran tarea para todos nosotros, sobre todo para los comités de empresa que tendrán que formarse en este tema. Y eso también añadiendo la inteligencia artificial. Sigue evolucionando, evoluciona el mundo laboral, la calificación, formación de comités de empresa juntos con investigación y desarrollo, intercambio de ciencia con el mundo real. Ahí a veces tenemos resultados curiosos porque a la vez los comités de empresa dicen, pues te tradúcelo de otra manera que no me entero.
Y eso estamos haciendo, estaba intentando hacerlo bien y para que uno entienda el otro, queremos tener un competence center, centro de competencia, y también queremos aprovechar las oficinas de la IG Metal. Queremos reforzarlos con nuestro input y con nuestros compañeros profesionales, formarlos. Ya terminado, me gustaría sacar una frase. Yo quiero aprovechar la ocasión en el marco de este evento para decirle gracias a Klaus Peter Jensen. Ahora sabes por qué tengo una maleta más grande a Madrid, no solo para su manera magnífica de presentar a Klaus Peter Jensen, es la cara del trabajo en el cluster. Todos trabajan muy bien, pero Klaus es la parte más importante, forma una parte integral, y también de vez en cuando me corrige y dice hasta aquí puedes ir y después te va a doler, pero me gustaría darle las gracias por una cooperación de 5 años, una cooperación muy intensa. Él ha sido siempre uno de los motores de los clusters. Muchas gracias, Klaus. Oli, venga. No hubieses tenido que venir a Madrid para ello. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Pues estoy muy sorprendido. No preparaba, no sabía que hay papel de regalo con el logotipo de IG Metal. Bueno, Oli, tú sabes que mi tiempo en esta organización está terminando y voy a cambiar de profesión, pero en el mismo tema. Por eso tomo la palabra muy brevemente. Muchísimas gracias a ti, a todos ustedes. Muchísimas gracias. Creo que nos entendemos muy bien también sobre el plan humano y esto también es un efecto simbólico. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Klaus, Oliver. No hay mejor ejemplo de la buena colaboración que ha habido entre sindicato y empresas. Vamos a pasar a la siguiente ponencia. Tenemos con nosotros a Francesco Sandulli, que es catedrático de Organización de Empresas y Marketing en la Universidad Complutense de Madrid, además de director del Grupo de Investigación en Producción y Tecnologías de la Información. También ha participado activamente en la creación de empresas tecnológicas de gran éxito, como la primera empresa de servicios SEO en España. Así que cuando quieras, Francesco, nos hablas sobre tu estudio sobre la digitalización en España. Vale, muchas gracias a la organización por invitarme. Está siendo un congreso muy interesante y con muchas ideas y mucho trabajo, así que habrá que darse muchas siestas antes de podernos dar en marcha con buenos españoles. Pues básicamente voy a hacer una presentación, la he traducido yo al alemán, así que no sé si estará lleno de errores y será muy divertida para vosotros. Pero entonces así animamos un poco la presentación. En esta presentación, igual que he hecho antes una más enfocada en los skills, en las habilidades, en este mundo de transformación, y ahí daba algunas soluciones. Aquí no quiero plantear soluciones, sino simplemente reflexión. Lo que quiero es que luego por la tarde, con un vino y buen jamón, pues podamos un poco pensar sobre las cosas que os voy a contar, ¿no? Que surgen de dos fuentes. Por un lado, mi experiencia personal en implantación de proyectos tecnológicos de alta tecnología, aquí en Silicon Valley, en otros sitios, y también porque Klaus West me engañó para hacer un proyecto de análisis de proyectos de Industria 4.0 en España, que estábamos más o menos a la mitad del proyecto, pero traía aquí algunos resultados para un poco pensar sobre ellos, ¿no? Entonces, pues sin más, estos son datos de Eurostat, porque unas cosas que me preguntaba Klaus es cómo está España en términos de digitalización, Industria 4.0, bueno, a nivel de ordenadores, Internet, pues estamos bien, ¿no? ¿Qué pasa con tecnologías un poco más sofisticadas?
Pues obviamente, pues como podéis ver, pues no estamos muy bien. Tampoco veo caras mucho de sorpresas, ¿no? Al final, pues estamos en las posiciones más retrasadas en términos de adopción de casi todas las tecnologías en este sentido, ¿no? Quizás la única excepción es el término de robótica, que estamos mejor que Alemania, lo siento, y estamos en la media de la Unión Europea, pero es básicamente, tiene una explicación fácil y es que ha habido un crecimiento muy fuerte de los cobots en la industria en España en el último año y medio, y se explica porque son bastante fáciles de implantar, de poner en marcha, tampoco son demasiado caros, y ya la industria estaba bastante acostumbrada a los robots, sobre todo robots manipuladores que tenemos en todas las plantas de automoción, en farmacéuticos, etc. Entonces, en ese sentido, pues ahí no nos sorprende, ¿no? Pero en lo demás, pues estamos bastante así regular, incluso muy detrás en algunos aspectos, como inteligencia artificial o en Big Data, ¿no? Entonces, pues, y lejos de los líderes, tampoco está Alemania en ninguna de las posiciones líderes. Entonces, digamos que podemos andar juntos en mucho camino en este proceso de transformación. Pues simplemente ese era el primer mensaje, ¿no? Que vaya, pues estamos mal, tampoco vamos a fustigarnos mucho más con esto. Básicamente esos datos se reflejan en qué posición estamos dentro de la Unión Europea en adaptación de las distintas tecnologías, ¿no? Somos los 18 en fabricación aditiva, los 13 en robótica, el 12 en inteligencia artificial, 18 en Internet of Things, 23 en Big Data. Ahí realmente tenemos problemas. Y en Cloud Computing tampoco estamos muy allá porque básicamente las pymes no adoptan Cloud Computing, no han hecho todavía la transición, ¿no? Bueno, entonces, y ahora la pregunta que podríamos hacernos todos, ¿y esto por qué es? ¿Qué pasa? Somos muy vagos, típico Spanish, ¿no? No nos gusta la tecnología, o no estamos formados. ¿Qué es lo que está pasando, no? Entonces, pues realmente tampoco es nada de esto. Es decir, no hay... Sí, hay un poco de todo, pero al final, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí ya me pongo un poco el gorro de empresario, en el pasado, ahora soy profesor, pero te pones un poco de empresario y la transformación digital o digitalización, al fin y al cabo, es una inversión más, ¿no? Entonces, hay que analizar esa inversión, qué retorno me da, ¿no? Como empresario. Entonces, básicamente, si los empresarios en España no están adoptando las tecnologías, es porque no le ven retorno o no entienden el retorno que va a llegar, ¿no? Entonces, para analizar entonces un poco cómo es el proceso de adopción, me gusta usar siempre un modelo que desarrollamos hace 20 años en el MIT con algunos amigos, que es un modelo de adopción de transformación digital, más o menos. En el año 2000 no existía la transformación digital, no sé, esa palabra no existía, pero bueno, básicamente es lo mismo que ahora se llama así. Entonces, básicamente ahí lo que quiero contaros básicamente es en los procesos de transformación digital hay una fase que lo que llamo el valle de la muerte, de caída de rendimiento de los procesos, porque la organización, los trabajadores se tienen que adaptar a esa nueva tecnología, ¿no? Entonces, luego una vez que pasas ese valle de la muerte, al final la tecnología empieza a dar resultados porque está diseñado para mejorar los procesos, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué como empresario yo no invierto en las tecnologías? Pues básicamente por dos razones. La primera es que el valle de la muerte es demasiado largo para mí. Si soy una pyme, una caída en mi productividad me puede hacer cerrar la empresa. Entonces, si no sé cuál es ese tiempo de retorno, porque es una tecnología nueva, la inteligencia artificial, y esto, ¿cuándo voy a empezar a ganar dinero gracias a la inteligencia artificial? ¿O voy a ganar dinero? Entonces, cuando hay esta incertidumbre, pues no hay inversión. Tan sencillo como eso. Entonces, tenemos ese primer paso, ¿no? Y luego tenemos también el retorno. ¿Cuánto voy a ganar yo con esto? Yo hago un plan en mi cabeza, por poco que sé de tecnología, pues habré invertido antes en una máquina, en mi fábrica, algo así. Entonces,
tengo el mismo esquema mental y digo, ¿cuánto voy a ganar? Entonces, si veo que no voy a ganar mucho, tampoco invierto por el tema del riesgo al cambio, ¿no? Yo no me quiero arriesgar a cambiar si al final creo que el margen va a ser pequeño, ¿no? Entonces, eso es el modelo que hemos usado luego para estudiar qué pasa en España con la industria 4.0, ¿no? Entonces, básicamente, estamos analizando cerca de 400 proyectos de implantación de tecnologías de industria 4.0, un poco de todo ahí. Hemos juntado manufactura aditiva, 3D, robotics, etcétera, automatic warehousing, digital twins. Básicamente estamos analizando eso, ¿no? Y obviamente hay empresas españolas, también hay muchas empresas alemanas dentro de la muestra, ¿no? que están con proyectos aquí en España en este sentido, ¿no? Así, datos un poco generales. La mayoría de los proyectos se concentran en automoción, ¿no? Y en fabricación de maquinaria. Tampoco es sorpresa, porque son ámbitos donde es más fácil implantar estas tecnologías. El 30% están concentrados en País Vasco y Cataluña. Tampoco es sorpresa, porque, digamos, tienen tejido industrial más fuerte y también tradicionalmente han estado más avanzados en intentar cosas, probar cosas, ¿no? Y la mayor parte de las tecnologías son de Internet of Things, que no son sensores. Aquí donde lo que llamamos Internet of Things es básicamente crear interconectividad entre las máquinas del proceso productivo, ¿no? Eso es lo que más o menos llamamos, que al final usas sensores, pero también un modelo SCADA, etc. Metes otro tipo de cosas. Y también en manufactura aditiva hay pues bastantes proyectos, ¿no? Sobre todo en Cataluña, que hay, digamos, una moda o cierto, ¿no? Entonces, las preguntas que nos planteamos son básicamente tres, ¿no? Primero, estas inversiones, ¿qué van dirigidas? ¿Hacia la eficiencia o a crear oportunidades de negocio para mi empresa? Entonces, eso es algo que hay que saber entender como sindicato. Es decir, ¿esta inversión qué va? ¿Hacia la eficiencia o va más a la generación de oportunidades? Porque vamos a ver que el impacto es muy distinto sobre los trabajadores, ¿no? Un segundo aspecto es un proceso gradual. Empiezo con un pilotito, luego subo un procesito más, luego pruebo una cosa que no es crítica para la organización y al cabo de 4 o 5 años he hecho una transformación. O digo, venga, todos, vamos a cambiar todo, vamos a cambiar la mayor parte de los procesos, etc. Entonces, también el efecto para el trabajador es completamente distinto, lo veremos. Y luego hablamos sobre complementariedad entre trabajador y la nueva tecnología o sustitución. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, son 3 preguntas que si estáis vosotros en alguna empresa como representantes sindicales tenéis que preguntaros, ¿no? Cada vez que llegue la dirección y plantee un proyecto de digitalización, ¿no? Porque las reacciones van a ser distintas, ¿no? Entonces, me queda nada, muy poquito, 3 slides. Entonces, primer impacto, lo que os he dicho de eficiencia y oportunidad. Estoy simplificando mucho, pero básicamente hoy en día coexisten 2 modelos de gestión en las empresas. El modelo tradicional se basa en lo que llamamos la gestión de recursos competitivos en las empresas. Es decir, no sé si supongo que habréis oído la estrategia basada en costes, estrategia basada en diferenciación, ¿no? Que son estrategias basadas en una planificación a 2 años, a 3 años, 1 año y medio, como sea, basada en cierta estabilidad del entorno, etc., ¿no? Entonces, ese es un modelo que, por cierto, es el mayoritario en España y en las pymes. En Alemania no lo sé, no sé si es mayoritario o no. Entonces, ese es el mayoritario. Y también es el mayoritario en las subsidiarias de empresas internacionales en España. Es decir, y luego tenemos otro modelo que es el modelo basado en la generación de oportunidades, que básicamente es que la empresa planifica su futuro no en función de unos números, unos productos, sino en función de unas capacidades o competencias. Entonces, básicamente, ese es el modelo, por ejemplo, que usamos mucho en Silicon Valley, donde es básicamente yo defino unas rutinas no vinculadas a ningún producto, sino unas rutinas y van apareciendo los productos según van surgiendo oportunidades. Y entonces esas rutinas tienen que servir para aprovechar esas oportunidades, para diseñar un producto rápido,
a expandirme mercado rápidamente, etc., ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay más retorno a la digitalización en aquellas empresas enfocadas en un modelo basado en oportunidades. Es decir, existe mucho más retorno en las empresas donde la dirección, el comité de empresa que hablabais antes, está más enfocado en la búsqueda de oportunidades. Entonces, y sin embargo, en las empresas donde hay un modelo más enfocado a la eficiencia, los retornos a las inversiones no son tan altas. Entonces, y vamos a ver que eso tiene una implicación para los trabajadores, ¿vale? El segundo aspecto que hemos visto es que hay un break-even de la inversión muy elevado, muy alto, a nivel de procesos, no hablo a nivel de dinero. Es decir, las empresas empiezan a sentir los beneficios de la digitalización cuando un porcentaje muy alto de los procesos están afectados por esa digitalización. No digo que estén digitalizados, pero es que hayan tenido que cambiarse para adaptarse a una digitalización en una parte concreta del proceso productivo, ¿no? Entonces, básicamente, para los datos que tenemos para España, esto es de otro estudio anterior, nos hablan que en torno al 70-75% de los procesos dentro de una empresa tienen que haberse cambiado para notar un resultado tangible a final de año, en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, tener ahí. No que te mejore la eficiencia de un procesito concreto, vale, que sí, que se reducen los costes de no sé qué o el nivel de almacenamiento no sé cuánto, sino que al final, a nivel de ROI o datos contables, que es lo que mira el dueño de una empresa al final del año, pues haya un resultado significativo, ¿no? Entonces, claro, esto tiene una implicación a nivel de trabajadores. ¿Por qué? Por el lado de la formación. Si el empresario quiere obtener ese retorno, tiene que cambiar cerca del 60-70% de los procesos. Eso implica formar a los trabajadores en ese 60-70% de los procesos en los nuevos procesos. Y si no lo haces, no hay retorno. Que esto me ha pasado mucho. Es decir, si nosotros hay empresarios que han hecho esta transformación digital y han formado, pues a lo mejor a la tercera parte de los que tenían que haber formado. Y dice, jo, me habéis engañado. Me habéis engañado con esto del Internet of Things y he gastado el dinero para nada, ¿no? Entonces, esa es una implicación importante. Y la tercera, que esta es ya un poco más importante, es la digitalización. Lo que produce es un cambio en el balance de la contribución a la productividad entre trabajo y capital, básicamente. Entonces, lo que hay que entender es ¿cómo se produce ese balance? Normalmente, en muchos casos, lo que se está produciendo es un incremento de la contribución a la productividad del capital frente al trabajo. Entonces, si yo veo que la contribución relativa al trabajo disminuye gracias a la digitalización, como empresario, ¿qué hago? Digo, oye, vuestra productividad laboral es menor, salarios menores. Y si uno se niega, no, oye, yo tengo mi salario, tengo mi hipoteca, no me bajes el salario. Y pues nada, vamos a buscar trabajadores con salarios menores. Entonces, por ejemplo, os pongo algún caso práctico para que entendáis. Hace 5 años hicimos un proyecto de inteligencia artificial en una cadena de retail, no voy a decir cuál es y tal, ¿no? Entonces, y el resultado fue una mejora del 30% del margen bruto operativo. 30%. Pero la mayoría del margen vino por, básicamente, despedir a todos los trabajadores y contratar trabajadores sin experiencia. ¿Por qué? Porque el conocimiento estaba dentro del sistema de inteligencia artificial. Había quedado obsoleto el conocimiento, la experiencia del trabajador. Cosas de esto estamos viendo también en empresas de ingeniería. Hay un fabricante aquí español de escaleras para aviones, para subirse a los aviones, y básicamente, y que necesita mucha personalización, y gracias a un sistema de inteligencia artificial ha conseguido que esa personalización la haga el robot, la máquina. Y entonces creo que han anulado miles de horas de ingeniería. Obviamente, si no tienes
nada que hacer como ingeniero, pues lo que pasa, ¿no? Entonces, tenemos esta experiencia, incluso en nuestro caso, profesiones que parecen no afectadas. Los profesores, pues hay un experimento en Georgia Tech, básicamente, donde han sustituido un profesor por IBM Watson, que es una máquina de inteligencia artificial, y los alumnos no se han dado ni cuenta en formación online. Entonces, al final, hay que pensar un poco cuál es el... Es decir, que este impacto no afecta, porque muchas veces piensan, no, esto afecta al carretillero, porque hemos puesto un AGV automático que automatiza la gestión de la logística interna, etcétera. Eso es muy típico. En SEAT, en Martorell lo habréis visto, etcétera, ¿no? Pero es que afecta a mucha más gente. Entonces, es algo que también hay que reflexionar. Entonces, para subir un poco el ánimo, digamos, por otro lado, el conocimiento entonces ya no vale, gracias a la inteligencia artificial. Sí que vale, pero en la búsqueda de nuevas oportunidades. Porque ahí, como la oportunidad no está bien definida, no puedes sistematizarlo en una máquina, en una programación. Y ahí necesitas el conocimiento de las personas. Por eso es importante convencer a los directivos o a los managers de ese cambio hacia un modelo basado en la búsqueda de oportunidades, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea. Por ejemplo, no sé si os he contado, pues estoy en el consejo de una startup en Silicon Valley que fabrica robots para hacer exploración minera en la Luna y en los asteroides, ¿no? Esto lo he contado en la sesión anterior. Una empresa valorada en $1.000 millones ahora mismo. Y entonces, básicamente, es una empresa que ha estado a punto de... llevamos 7 o 8 años de proyecto de inteligencia artificial y hemos estado a punto de cerrar pues 6 o 7 veces. Y uno de los problemas es que como somos muy jovencitos y muy guays en Silicon Valley, quisimos montar la empresa sin experiencia minera. Entonces eso nos hemos dado cuenta los 2 últimos años, que necesitamos experiencia de gente con cualificación a nivel minero, que se pudieran de rocas de variabilidad para poder acelerar nuestros algoritmos de Machine Learning, porque estaban yendo a ninguna parte sin ellos. Pero nos costó 5 años, porque también hay un tema con la digitalización, es que muchas veces es muy osada, ¿no? Uno piensa que con la tecnología va a resolverlo todo y que ya no hacen falta las personas para nada, ¿no? Y luego también quería terminar eso, es decir, va a haber cambios. Santos lo decía antes, el profesor Santos Ruesga, en la conferencia anterior. Es decir, yo mismo participé en la creación de una empresa de consultoría aquí en España, ¿no? Que además ha comprado NTT Data hace un año y creamos 25.000 empleos, básicamente en un plazo de unos 10-15 años. Es decir, que es verdad que se van a perder cosas, pero se van a generar cosas por otro lado, ¿no? Para los trabajadores. Pero tenéis que entender los procesos y la forma de pensar de la dirección para poder entender el impacto de la digitalización en mi empresa, ¿no? Y para poder establecer estrategias de acción respecto a la dirección y a los cambios que pueda proponer, ¿no? Entonces, a ver si puedo cambiar. No. Entonces, básicamente, las conclusiones principales, pues eso. Necesitamos reforzar las instituciones que en España sirven para que las empresas encuentren oportunidades, que funcionan bastante regular. ICEX, ENISA, el CDTI, COFIDES, etcétera, no tienen la digitalización dentro de su mindset o sus estrategias centrales. Entonces es algo que necesitamos desarrollar urgentemente porque son herramientas que sobre todo las pymes van a necesitar, ¿no? Luego, claro, las pymes se encuentran ante una tormenta perfecta. Falta de recursos financieros para transformación, y luego rigidez. Es decir, si os habéis dado cuenta, hay mucha presión para aumentar la flexibilidad en el mercado laboral español. Habéis visto, ¿no? Y es porque muchas empresas están planteando la digitalización, pero claro, al ser pymes, tienen unos costes altos de adaptación de su fuerza de trabajo. Porque dice, oye, ya no necesito esta gente, necesito otra gente con otros perfiles o con otra experiencia. Entonces, por eso estamos ante esa presión hacia los salarios hacia abajo
y hacia esa flexibilización. Básicamente porque ahora mismo, sobre todo las pymes, están encastradas en el proceso de digitalización. Entonces, claro, eso es algo que a nivel de regulación y gestión política es importantísimo de entender y gestionar, ¿no? Y nada, básicamente es lo que os quería decir. Intentar entender de que hay que aumentar el valor añadido, ¿no? Porque es la única escapatoria que les queda a los trabajadores ahora mismo, tal como está la situación. Pues nada, gracias. Gracias, Francesco. Vamos un poco mal de tiempo porque hemos empezado tarde, pero vamos a abrir 5 minutos por si alguien quiere hacer alguna intervención, hacer alguna pregunta a alguno de los ponentes. Lo han dejado todo muy claro. Planchaos. Queda planchar. Bueno, pues si no hay intervenciones, yo sí que quiero hacer una última reflexión, si no hay intervenciones, y es, visto un poco la situación de la digitalización en España que nos ha planteado Francesco y el modelo español de empresas, la necesidad que tenemos de implementar una herramienta que nos permita hacer un diagnóstico de cómo están las empresas, qué necesidades van a tener de productos, de sistemas productivos, qué necesidad va a haber de empleo, de cualificación de los trabajadores y trabajadoras. Y una vez que tengamos el diagnóstico y que veamos con nuestro propio modelo qué criterios utilizamos para ello, pues llegar a un acuerdo de colaboración de acuerdo con las empresas, como nos han mostrado Klaus y Oliver, y conseguir la participación sindical en este proceso de transformación tan importante y que ponga, como ha dicho Oliver, a las personas por delante. Así que muchas gracias y que vaya todo muy bien.